El sol de la mañana se derramaba sobre los campos de olivos de la hacienda El Recuerdo como miel dorada, una promesa de calor que aún no había disipado el rocío frío de la madrugada en las montañas mexicanas. Para Elena Ramírez, cada amanecer era una copia fiel del anterior, un ritual silencioso marcado por la ausencia. Hacía 13 años, la risa de su esposo, Mateo, se había silenciado, y con ella la música de la casa. Ahora, a sus 45 años, se movía por las amplias habitaciones, con la precisión de un fantasma, su presencia fuerte y al mismo tiempo etérea. La hacienda era su reino y su santuario, un legado que protegía con una ferocidad nacida del amor y del dolor. Cada olivo un testigo de una felicidad que parecía pertenecer a otra vida, a otra mujer. El polvo danzaba en los haces de luz que cortaban la penumbra del salón principal, donde el retrato de Mateo, pintado al óleo, dominaba la pared sobre la chimenea apagada. Sus ojos parecían seguir a Elena, un observador constante de su viudez. Ella se detenía allí todas las mañanas, con la taza de café humeante en las manos, y compartía un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. Era una comunión diaria con la memoria, un acto de lealtad que la anclaba a aquel lugar, a aquella vida. La casa, antes vibrante con fiestas y cantos, ahora respiraba a un ritmo lento y melancólico, los muebles cubiertos por un fino velo de tiempo, cada objeto un relicario de momentos que Elena se negaba a olvidar, temiendo que el olvido fuera la traición final. Si la soledad de Elena ya ha tocado tu alma, imagina lo que está por venir. No recorras esta travesía en soledad. Únete a nuestra familia. Nuestra meta es reunir 1000 corazones conectados por historias que marcan. Suscríbete ahora mismo y dime en los comentarios desde qué ciudad o país tu alma nos acompaña en este viaje. Su rutina era inmutable, una armadura contra el caos de la soledad. Después del café, se ponía sus botas de trabajo e inspeccionaba los campos. Los trabajadores la respetaban, tratando a la patrona con una deferencia que rayaba en el temor. Ellos veían su fuerza, la manera en que sus hombros se mantenían rectos y su mirada nunca vacilaba, pero no veían la fragilidad que escondía bajo las capas de su postura austera. Conocía cada árbol, cada surco en la tierra, el trabajo de sus propias manos mezclado con el sudor de Mateo. Administrar El Recuerdo no era solo un deber, era la forma que encontró de mantener vivo a su esposo, de continuar la conversación que la muerte había interrumpido de forma tan abrupta y cruel. Aquella mañana en particular, el aire parecía más pesado, cargado de una quietud premonitoria. El cielo, de un azul casi doloroso de tan límpido, se extendía sobre las montañas escarpadas que rodeaban el valle. Esas montañas, al mismo tiempo protectoras y amenazantes, eran un lugar de leyendas y supersticiones, un mundo aparte del pueblo y de sus reglas. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento sin nombre que intentó ignorar, atribuyéndolo al cansancio o a la soledad que en algunos días se convertía en una presencia física, sentada a la mesa a su lado. Sabía que necesitaba ir al pueblo a buscar provisiones, una tarea que siempre posponía por no soportar las miradas de compasión y los susurros que la seguían. El camino hacia el poblado era un sendero de polvo y piedras, serpenteando por un paisaje que alternaba entre la belleza rústica de los campos cultivados y la severidad de la naturaleza intacta. Al pasar por las tierras de su vecino, don Ricardo, Elena apretó las riendas de su caballo. Las cercas de él parecían siempre avanzar algunos centímetros más sobre sus tierras, una provocación silenciosa. Don Ricardo era un hombre cuya ambición era tan vasta como sus propiedades. La saludaba con una sonrisa aceitosa y palabras de condolencia que nunca alcanzaban sus ojos fríos y calculadores, ojos que medían el recuerdo con una codicia mal disimulada.
Él veía en ella a una viuda solitaria, un obstáculo temporal en su camino para dominar el valle entero. La plaza del pueblo hervía con la vida ruidosa del mediodía. El sonido de las campanas de la iglesia se mezclaba con las voces de los vendedores y las risas de los niños que corrían detrás de las palomas. Era el corazón de la comunidad, un lugar donde las noticias, los chismes y los juicios se esparcían con la velocidad de un incendio en la estación seca. Elena desmontó, atando el caballo cerca del abrevadero, y sintió el peso de las miradas sobre sí. Para ellos, ella era la viuda Ramírez, una figura de respeto y tragedia, una mujer que se negaba a doblegarse, pero que, en opinión de muchos, vivía una vida antinatural, atrapada en el pasado. Su reclusión era un misterio que alimentaba la imaginación local. Las mujeres, con sus rebozos cubriendo la cabeza, interrumpían sus conversaciones para observarla pasar, sus rostros una mezcla de pena y reprobación. Pobre Elena, se decían unas a otras, todavía de luto por Mateo después de todos estos años. Vaya cosas, ¿no? Los hombres, sentados a la puerta de la cantina, bajaban la voz, comentando sobre la riqueza de sus tierras y la terquedad en no volverse a casar. Para ellos, una mujer sin un hombre era un barco sin timón, y una hacienda como El Recuerdo era un premio que no debía permanecer en manos de una viuda melancólica. Elena ignoraba los susurros, su expresión impasible, pero cada palabra era una pequeña piedra arrojada contra la muralla que había construido alrededor de su corazón. Fue entonces cuando un tumulto al otro lado de la plaza llamó su atención. Un grupo de hombres se aglomeraba, sus voces altas y crueles, llenas de un escarnio salvaje. En el centro de la conmoción, una jaula de madera tosca, montada en la parte trasera de una carreta, se balanceaba bajo el sol despiadado. Elena frunció el ceño, sintiendo un nudo de repulsión formarse en su estómago. Se acercó con pasos vacilantes, su curiosidad mezclada con un presentimiento sombrío. La multitud se abrió ligeramente, y lo que vio la hizo detenerse, faltándole el aire en los pulmones. Dentro de la jaula, agachado como un animal, había un hombre, o lo que quedaba de uno. Estaba cubierto de suciedad y sangre seca, su cabello largo y enmarañado, cayendo sobre un rostro que era una máscara de ferocidad y desesperación. Vestía solo harapos, y cadenas pesadas sujetaban sus muñecas y tobillos a la madera de la jaula. Sus captores, cazadores rudos con sonrisas desdentadas, lo exhibían como un trofeo. «Miren lo que encontramos en las montañas», gritaba uno de ellos. «Una bestia, más fuerte que un toro y más salvaje que un coyote, bueno para trabajo pesado, para quien tenga el valor de domarlo». La multitud reía, algunos arrojaban pequeñas piedras y restos de comida, tratando la escena como un espectáculo grotesco, un entretenimiento de mediodía. Elena sintió una oleada de náusea. La crueldad de la escena la hería físicamente, pero fue cuando sus ojos se encontraron con los del hombre que el mundo a su alrededor pareció silenciarse. En medio de la inmundicia y la humillación, sus ojos brillaban con una inteligencia antigua e indomable. No había en ellos la locura que la multitud veía, sino un dolor profundo, una sabiduría silenciosa que parecía venir de la propia tierra, de las propias montañas. Había algo familiar en esa mirada, una chispa que tocó una cuerda olvidada en su alma. Por un instante, el ruido de la plaza desapareció, y solo existían ella y aquel hombre aprisionado, un reconocimiento mudo atravesando el abismo entre ellos. Don Ricardo estaba allí, por supuesto, disfrutando del espectáculo con un aire de superioridad. Se acercó a Elena, su perfume fuerte y empalagoso invadiendo su espacio. Una criatura deplorable, ¿no le parece, doña Elena? Un animal. Dicen que estas bestias habitan las partes más altas de la sierra. Es un peligro tenerlos tan cerca. Su voz era un veneno,
Disfrazado de preocupación, quería que ella sintiera miedo, que viera el mundo como un lugar peligroso que exigía la protección de un hombre como él. Pero Helena apenas lo oía. Su mirada estaba fija en el prisionero, cuyo pecho subía y bajaba en una respiración jadeante, pero controlada. Uno de los cazadores, el líder del grupo, comenzó una subasta improvisada. ¿Quién da más por esta fuerza de la naturaleza? Piensen en el trabajo que puede hacer: cargar piedras, arar campos donde ninguna mula se atreve a ir. Las ofertas eran bajas, más por burla que por interés genuino. Nadie quería realmente a esa cosa cerca de su familia, de su casa. El miedo y la superstición eran más fuertes que la codicia. El hombre en la jaula permanecía inmóvil, sus ojos barriendo a la multitud con un desprecio silencioso, hasta que se posaron nuevamente en Helena, y esta vez no se movieron. Él la veía, realmente la veía, en medio de aquel mar de rostros hostiles. Fue un impulso que ella nunca podría explicar, ni a sí misma. Quizás fue la compasión que Mateo siempre le había enseñado, la aversión a la injusticia. Quizás fue el desafío en los ojos de don Ricardo, o el reflejo de su propia soledad enjaulada que vio en aquel hombre. O quizás fue algo más profundo, un susurro de la propia montaña, una llamada que solo su alma enlutada podía oír. El subastador gritaba un valor irrisorio, a punto de cerrar la venta. Dios mío, Helena susurró para sí misma, el corazón latiendo descontrolado contra sus costillas, una decisión loca e irrevocable formándose en su mente. Yo doy el doble. Su voz sonó, clara y firme, cortando el ruido de la plaza. Un silencio estupefacto cayó sobre la multitud. Todos los rostros se giraron hacia ella, incrédulos. Don Ricardo la miró como si hubiera perdido el juicio, una sonrisa de escarnio comenzando a formarse en sus labios. El cazador, por su parte, esbozó una amplia sonrisa, mostrando los dientes manchados. La patrona de El Recuerdo tiene interés en nuestra mercancía, preguntó el tono untuoso. Helena no vaciló, solo levantó la barbilla, el dinero ya en sus manos, y repitió la oferta, su determinación solidificándose a cada segundo que pasaba. La transacción fue rápida, un borrón de monedas cambiando de manos y el sonido del cerrojo de la jaula abriéndose. Los cazadores le entregaron la punta de la cadena a Helena como si le entregaran la correa de un perro peligroso. La multitud murmuraba, ahora con la certeza de que la viuda Ramírez finalmente había enloquecido. Ha comprado un monstruo, decía uno. ¿Qué va a hacer con él?, cuestionaba otro. Helena los ignoró a todos. Se quedó allí, en el centro de la plaza, sosteniendo la cadena de un hombre salvaje, el peso de su acto insondable comenzando a asentarse sobre sus hombros. Había desafiado a todos, y no había forma de volver atrás. Mientras conducía al hombre silencioso fuera del pueblo, sintiendo los cientos de ojos quemando en su espalda, Helena no se atrevía a mirarlo. ¿Qué había hecho? ¿Qué locura la había poseído? Ella, que vivía una vida de reclusión y orden, acababa de traer el caos personificado a su casa, a su vida. El hombre la seguía sin resistencia, sus pasos pesados levantando pequeñas nubes de polvo. La cadena tintineaba suavemente, un sonido metálico que era la banda sonora de su decisión impensada. La soledad que la había acompañado durante 13 años parecía haber cambiado de forma, convirtiéndose en algo vivo, peligroso y desconocido, que caminaba justo detrás de ella. El viaje de regreso a la hacienda estuvo envuelto en un silencio tenso. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Helena se arriesgó a mirar hacia atrás. El hombre miraba hacia las montañas, su perfil recortado contra la luz del crepúsculo. Había una nostalgia en su mirada, una añoranza tan profunda que Helena pudo sentirla físicamente. Por primera vez, no vio a la bestia que todos describían, sino a un hombre arrancado de su hogar,
un exiliado. Un sentimiento de responsabilidad, pesado y aterrador, comenzó a reemplazar el shock de su acto. Lo había comprado. Él era suyo ahora, y no tenía la menor idea de lo que eso significaba. Al llegar a las puertas del recuerdo, los pocos trabajadores que aún estaban allí detuvieron lo que hacían, sus rostros una mezcla de asombro y miedo. La noticia, sin duda, ya había llegado antes que ella, viajando en las alas del chisme. Elena los despidió con un gesto firme, su autoridad inquebrantable a pesar de la extraña situación. Llevó al hombre no a la casa, sino al granero de invitados, un pequeño anexo que no se usaba desde hacía años. Era un lugar limpio, con una cama sencilla y una ventana que daba a los campos de olivos. Era el mínimo de dignidad que podía ofrecer. Lo dejó en la pequeña habitación, cerrando la puerta sin llave. Dejó un cubo de agua, un trozo de jabón, ropas limpias que habían pertenecido a Mateo y un plato de comida en el umbral. No dijo una palabra, no sabía qué decir. Se retiró a la casa principal, el corazón aún martilleando. Desde la ventana de la cocina observó el anexo, una silueta oscura contra el anochecer. ¿Qué esperaba? Un rugido, un intento de fuga, pero solo el silencio respondió, un silencio tan profundo como el que habitaba su propia casa. La soledad ahora tenía un vecino. Aquella noche, Elena no pudo dormir. La imagen de aquellos ojos en la jaula la atormentaba. Ojos que no pedían nada, pero que parecían contener el universo entero. Daba vueltas en la cama, la tela de las sábanas pareciéndole áspera contra la piel. ¿Qué haría don Ricardo? ¿Qué diría el pueblo? Se había convertido en una paria por un acto de compasión impulsiva. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando en dirección al granero. Una luz débil brillaba allí dentro, un candil que había dejado. Él estaba despierto, y de alguna forma, saber eso la hizo sentir un poco menos sola en el mundo. La comunidad, como era de esperar, reaccionó con una mezcla de miedo e indignación. La historia de cómo la respetada viuda Ramírez había comprado al hombre bestia se convirtió en el único tema en el pueblo. Las madres prohibían a sus hijos acercarse a los límites de la hacienda y los hombres afilaban sus machetes, hablando de la necesidad de protegerse de la locura de Elena y de la amenaza que había traído entre ellos. El prejuicio, alimentado por la ignorancia y el miedo a lo desconocido, echaba raíces profundas, envenenando la tierra, alrededor de el recuerdo y aislando a Elena de una forma que su viudez jamás había logrado. Don Ricardo, astuto como una serpiente, vio la oportunidad perfecta para actuar. Ya no necesitaba provocaciones sutiles. Elena le había dado el arma que necesitaba. Comenzó a esparcir rumores, insinuando que el dolor finalmente había quebrado su espíritu, que ya no estaba apta para administrar una propiedad tan importante. Se presentaba como el vecino preocupado, el protector del orden y la decencia, mientras, en las sombras, incitaba el miedo y la desconfianza, preparando el terreno para tomar lo que siempre deseó. El antagonismo dejaba de ser una codicia silenciosa para convertirse en una amenaza abierta y peligrosa. En los primeros días, Elena mantuvo una rutina cuidadosa, dejaba comida y agua en la puerta del anexo y recogía los platos vacíos más tarde. No lo veía, pero sabía que él estaba allí. El hombre no hacía ruido, no intentaba escapar. Era una presencia quieta e invisible. Empezó a preguntarse si era real o una manifestación de su propia mente atormentada. La hacienda, que siempre había sido su refugio, ahora parecía un escenario, y ella no sabía cuál era su papel, ni el de él, en aquella obra extraña y aterradora que ella misma había comenzado a representar para el mundo. Una tarde, movida por un coraje que no sabía que poseía, decidió entrar. La puerta estaba sin llave, como siempre. La abrió lentamente, el corazón en la garganta. Él estaba sentado en el suelo, de espaldas a ella,
mirando por la ventana en dirección a las montañas lejanas. Estaba limpio y vestía las ropas de Mateo, que le quedaban extrañamente bien. No se giró, pero ella supo que había sentido su presencia. El silencio en la habitación era denso, cargado de preguntas no hechas y respuestas imposibles. Elena se quedó parada en la puerta, incapaz de avanzar o retroceder, atrapada en el umbral de su propio miedo y curiosidad. El padre Miguel, su viejo amigo y confidente desde los tiempos de 1900. Mateo vino a visitarla tan pronto como los rumores llegaron a la parroquia. Era un hombre de fe, pero también de sentido común, y su rostro estaba surcado por la preocupación. «Elena, ¿qué has hecho?», preguntó, su voz suave pero llena de una urgencia contenida. «El pueblo está alborotado. Dicen que albergas a un demonio, a una criatura salvaje». La escuchó en silencio, mientras ella intentaba explicar un acto que ni ella misma comprendía. Él miró hacia el anexo con una expresión de profunda incertidumbre, debatiéndose entre la doctrina de la Iglesia y la compasión que veía en los ojos de su amiga. Elena intentó defenderse, pero las palabras parecían vacías. ¿Cómo explicar que en la mirada de aquel hombre vio más humanidad que en toda la multitud que se burlaba de él? «No lo sé, Miguel, solo no podía dejarlo allí. Estaba mal». El padre suspiró, ajustándose la sotana. «La compasión es una virtud, hija mía, pero el mundo teme lo que no entiende, y ellos no entienden esto. Debes tener cuidado. Don Ricardo está usando esto en tu contra. Envenena las mentes de la gente». La advertencia era clara. Elena no solo estaba luchando por un extraño, estaba luchando por su reputación, su hacienda y su cordura a los ojos del mundo. La presencia del hombre, a quien mentalmente comenzó a llamar lobo, por la forma silenciosa y observadora en que se movía, empezó a alterar sutilmente el ritmo de el recuerdo. Elena se encontraba mirando constantemente hacia el anexo, imaginando qué hacía, qué pensaba. La soledad abrumadora que la había definido durante 13 años comenzó a transformarse. Ya no era un vacío, sino una espera, una expectativa por algo que no podía nombrar. Estaba cuidando de otro ser vivo, y ese simple acto de responsabilidad la estaba despertando de un largo letargo, de una forma que era a la vez aterradora y revitalizante. Una noche, una pequeña victoria. Dejó un plato de sopa caliente en el umbral y en lugar de retirarse inmediatamente, se quedó a una distancia segura, observando. La puerta se abrió lentamente y una mano grande y callosa cogió el plato. La puerta se cerró. Fue la primera vez que vio una parte de él de cerca desde el día en la plaza. La simplicidad del gesto, la aceptación silenciosa del cuidado que ella ofrecía, la llenó de una emoción extraña, una mezcla de alivio y una conexión frágil, como un hilo de seda extendido sobre un abismo. Estaba empezando a construir un puente, incluso sin saber qué encontraría al otro lado. Mientras tanto, la presión de don Ricardo se intensificaba. Convocó una reunión con los otros hacendados, plantando la semilla de la duda sobre la capacidad de Elena para mantener el orden. Una mujer sola, con una bestia salvaje en sus tierras, es una amenaza para la seguridad de todos nosotros. ¿Y si se escapa? ¿Y si ataca a nuestras familias? ¿A nuestro ganado? Argumentaba, su voz resonando con falsa preocupación. El miedo es una herramienta poderosa, y Ricardo la manejaba con la habilidad de un maestro. Estaba aislando a Elena, cercándola, preparándose para el ataque final, convencido de que su victoria era solo cuestión de tiempo. La hacienda, el recuerdo, se convirtió en una isla, y Elena, su reina sitiada. Los pocos trabajadores leales que se quedaron lo hicieron más por respeto a la memoria de Mateo que por confianza en ella. Evitaban el anexo, santiguándose cada vez que pasaban cerca. Elena estaba sola en su decisión, defendiendo a un hombre que nunca le había dirigido una palabra, un gruñido, un gesto,
Estaba apostando su vida, su legado, en un impulso, en una mirada. Era la cosa más insensata que había hecho, y sin embargo, en su corazón, sentía que era la única cosa correcta que podía hacer. La tensión estaba creada, el escenario listo para una confrontación inevitable. Elena, una mujer movida por una lealtad a un pasado sagrado, se encontraba ahora como protectora de un presente salvaje e inexplicable. La introducción de su nueva vida había sido escrita con un acto de locura desafiante. Los días que siguieron fueron un ejercicio de paciencia y miedo. Elena comenzó el lento proceso de intentar civilizar al lobo, un esfuerzo que era tanto para él como para ella misma. Empezó tratando sus heridas. Con una palangana de agua tibia y paños limpios, se acercó a él en el anexo, esperando que retrocediera o la atacara. Pero él permaneció inmóvil, sentado en el catre, observando cada movimiento de ella con una intensidad que era casi insoportable. Con manos temblorosas, limpió los cortes y arañazos en sus brazos y espalda, marcas de la brutalidad de sus captores. Él no emitió sonido alguno, pero el endurecimiento de sus músculos bajo su tacto revelaba una vida entera sin gentileza, una desconfianza tan profunda como sus cicatrices. En cada visita, ella dejaba atrás un pequeño pedazo del mundo civilizado. Un día, un peine. Al otro, un espejo. Hablaba con él en voz baja, no esperando una respuesta, sino para llenar el silencio abrumador que los envolvía y para acostumbrarse al sonido de su propia voz en una conversación. Narraba cosas simples sobre la hacienda, sobre los olivos, sobre el clima, y él escuchaba. Sus ojos, del color de tierra mojada, nunca la dejaban. La seguían mientras ella se movía por la habitación. Una vigilancia constante que la dejaba desnuda y expuesta. Era una intimidad desconcertante, forjada sin palabras, que la dejaba exhausta y extrañamente ansiosa por la próxima visita, por la próxima prueba de valor. Lentamente, casi imperceptiblemente, él comenzó a cambiar. La ferocidad en su postura dio paso a una quietud poderosa. Comenzó a usar las ropas de Mateo no como harapos, sino como si le pertenecieran. Una mañana, Elena llegó y lo encontró de pie, mirando su propio reflejo en el pequeño espejo que ella le había dado. No parecía sorprendido o confundido, sino más bien contemplativo, como si se estuviera familiarizando con un rostro que no veía desde hacía mucho tiempo. Tocó su propia barba, espesa y desaliñada, y luego miró a Elena, un brillo de conciencia en su mirada que la hizo contener la respiración. La bestia estaba retrocediendo, revelando al hombre debajo. Una tarde, una tormenta de verano se desató sobre el valle con una furia repentina. Los truenos retumbaban, haciendo temblar toda la casa. Preocupada, Elena corrió hacia el anexo. Encontró al lobo acurrucado en un rincón, no de miedo, sino con una agitación contenida, como un animal enjaulado sintiendo la llamada de la naturaleza. «Salvaje». Ella no dijo nada, solo se sentó en el suelo, al otro lado de la habitación, y esperó a que pasara la tormenta con él. Fue un acto de solidaridad silenciosa, un reconocimiento de que ambos estaban, en cierto modo, atrapados y a merced de fuerzas mayores. Permaneció allí por más de una hora, el sonido de la lluvia en el techo de zinc, la única conversación entre ellos. Cuando la lluvia finalmente amainó y los últimos truenos resonaron a lo lejos, Elena se levantó para irse. Su pierna, dormida por estar tanto tiempo en la misma posición, le falló y tropezó, casi cayendo. Fue entonces cuando sucedió. Antes de que pudiera apoyarse, una mano fuerte la sujetó del brazo, estabilizándola. Su tacto era cálido y sorprendentemente gentil. Se giró, el rostro a centímetros del de él, y lo miró a los ojos. Y de su boca por primera vez salió un sonido, un susurro ronco, casi inaudible, pero que para Elena sonó más fuerte que la tormenta. 4 palabras que destrozaron su mundo. «Mi cielo de medianoche».
El aire salió de sus pulmones en un soplo. El tiempo se detuvo. La tierra se abrió bajo sus pies. Esa frase íntima y secreta, un nombre que Mateo le había dado en las noches oscuras y silenciosas, susurrado solo en los momentos de mayor ternura. Era el secreto mejor guardado de su corazón, la reliquia más sagrada de su luto. Oír esas palabras de la boca de aquel hombre salvaje fue una violación, un milagro, una blasfemia. Se apartó de él como si se hubiera quemado, el rostro pálido de shock. Sin una palabra huyó del anexo, corrió por el lodo hasta la seguridad de su casa y cerró la puerta con llave, el corazón latiendo como un pájaro atrapado. Aquella noche fue un infierno de confusión y miedo. Elena caminaba de un lado a otro en la sala, el retrato de Mateo observándola con sus ojos pintados. ¿Sería posible? ¿Podría el alma de su amado esposo haber encontrado el camino de regreso, aprisionada en ese cuerpo extraño y herido? La idea era una locura, una herejía que la Iglesia condenaría. El padre Miguel diría que era obra del diablo, una tentación para llevarla a la perdición. ¿Y si era eso? ¿Un demonio enviado para atormentarla, usando su recuerdo más preciado como un arma? La duda la partía en dos, la razón librando una batalla perdida contra un deseo desesperado de creer. Al día siguiente no fue al anexo, ni al día después. Necesitaba distancia, necesitaba pensar, pero la presencia de él era un peso constante en su mente. La soledad que antes era su compañera fiel, ahora parecía insoportable. Había probado, por un breve momento, una conexión que la había arrancado de su luto, solo para sumergirla en un misterio aún más profundo. Su hacienda, su refugio, ahora se había convertido en el epicentro de un enigma sobrenatural. El recuerdo. Nunca el nombre de su casa le había parecido tan cruelmente apropiado. El recuerdo de su esposo estaba vivo y estaba viviendo en su granero. La curiosidad, sin embargo, era más fuerte que el miedo. Al tercer día regresó. Llevó el desayuno como siempre, las manos firmes, pero su interior un torbellino. Él estaba sentado afuera, en el umbral de la puerta, como si la esperara. Cogió la bandeja que ella le ofreció, y sus dedos se rozaron por un instante. El choque del contacto fue eléctrico. Le miró el rostro buscando a Mateo. Había algo en la forma en que sus ojos se arrugaban en las comisuras, en la manera en que inclinaba la cabeza, o era solo su deseo, proyectando el rostro de su amado sobre el de un extraño. Él permaneció en silencio, la frase que había susurrado flotando entre ellos, no dicha de nuevo. La dinámica entre ellos cambió irrevocablemente. Elena comenzó a ponerlo a prueba, sutilmente. Dejaba herramientas de Mateo a la vista, silbaba melodías que solo él conocía, hablaba sobre eventos que solo los dos habían compartido. Lobo no reaccionaba de la manera que ella esperaba. No hablaba, no confirmaba sus sospechas, pero notaba pequeñas cosas. La forma en que cogió una vieja garlopa de madera, pasando el pulgar por la hoja exactamente como lo hacía Mateo. La manera en que se detenía para observar un pájaro en particular, el favorito de su esposo. Eran ecos, fragmentos, susurros de un hombre en otro, y eso era casi más enloquecedor que la certeza. Mientras el misterio se profundizaba dentro de los muros de la hacienda, la hostilidad del mundo exterior crecía. Su siguiente visita al pueblo fue un tormento. La gente no solo susurraba, se apartaban de ella abiertamente. El dueño de la tienda, que la conocía desde niña, afirmó no tener los frijoles que pedía, aunque ella podía ver los sacos apilados detrás del mostrador. Los niños que antes le sonreían, ahora se escondían detrás de las faldas de sus madres. Era una leprosa, marcada no por una enfermedad, sino por un acto de compasión incomprensible. La soledad ahora tenía un nuevo rostro, el del rechazo de la comunidad que un día fue suya. Don Ricardo observaba todo. Desde su posición privilegiada en la plaza,
un depredador saboreando la debilidad de su presa. Se le acercó, el falso tono de preocupación más pronunciado que nunca. «Doña Elena, la gente está asustada. Dicen que ha perdido el juicio. Quizás sea hora de escuchar a la razón. Deshágase de esa criatura. Yo puedo ayudar. Un hombre debe encargarse de asuntos como este». La oferta era una amenaza velada. No estaba ofreciendo ayuda, le estaba dando un ultimátum. Entregue al hombre y quizás, solo quizás, la perdonarían. Si se negaba, él usaría el miedo del pueblo para destruirla por completo. El padre Miguel también la buscó de nuevo, esta vez más severo. «El obispo ha oído sobre su situación, Elena. Está preocupado. Hablan de posesión, de herejía. Está poniendo su alma en peligro mortal». La presión de la iglesia era una fuerza poderosa en aquella comunidad devota. Las palabras del padre no eran solo un consejo de amigo, eran una advertencia oficial. La fe que siempre la había sostenido ahora se convertía en otra fuente de tormento. Estaba albergando un milagro o un demonio. La línea entre ambos se volvía cada vez más delgada, y ella estaba bailando sobre ella sin red de seguridad. De vuelta en la hacienda, lejos de los ojos juzgadores, el vínculo entre Elena y Lobo continuaba fortaleciéndose en su silencio compartido. Él comenzó a cuidar los jardines cercanos al anexo, arrancando malas hierbas con una paciencia infinita. Parecía entender el ciclo de la tierra, el ritmo de las plantas. No trabajaba como un siervo, sino como alguien que pertenecía a ese lugar. Elena lo observaba desde la ventana de la cocina, el corazón dividido. La presencia de él, que antes era una fuente de miedo, ahora se había convertido en el ancla de sus días. Estaba curando su soledad, llenando los espacios vacíos de la casa y del corazón con su presencia quieta y enigmática. Un día, el viejo caballo de Mateo, un animal temperamental que nadie había podido montar desde la muerte del dueño, se escapó del cercado. Galopaba frenéticamente, los ojos salvajes de pánico. Los trabajadores intentaron acorralarlo, pero solo lo agitaron más. Cuando el caballo estaba a punto de herirse, Lobo salió del anexo. Se movió con una calma hipnótica, sin movimientos bruscos. No habló, solo emitió un sonido bajo y gutural, una llamada suave. El caballo se detuvo, las orejas erguidas. Lobo se acercó lentamente, extendiendo la mano, y el animal, para asombro de todos, apoyó el hocico en su palma, sumiso y tranquilo. La escena dejó a los trabajadores boquiabiertos y a Elena con lágrimas en los ojos. Era otro eco de Mateo, que tenía un don especial con los animales, una forma suya de calmarlos. Ese gesto, esa conexión instantánea con el caballo que había sido el compañero más fiel de su esposo, era otra pieza en el rompecabezas imposible. Ya no era una cuestión de si estaba loca, sino de hasta dónde podía estirarse la realidad antes de romperse. La presencia del Lobo en la hacienda no era solo un hecho. Se estaba convirtiendo en una leyenda, un milagro silencioso presenciado por pocos. La soledad de Elena, un manto pesado que había cargado durante 13 años, comenzó a deshacerse. Las noches aún eran largas, pero ya no estaban vacías. Saber que él estaba allí cerca, en el anexo, era un consuelo. Empezó a dejar la puerta de la cocina sin llave, una invitación silenciosa. Una noche se despertó con un ruido y al llegar a la cocina encontró un pequeño ramo de flores silvestres sobre la mesa, del tipo que solo crecía en las laderas más altas de las montañas. Él había estado dentro de su casa, y en lugar de miedo, sintió una oleada de ternura tan abrumadora que tuvo que sentarse para no caer. La cuestión social de su decisión se profundizaba. Su lucha no era solo para proteger a un hombre, sino para defender su derecho a elegir un camino que nadie más entendía. La desigualdad de poder era flagrante. Don Ricardo, con su riqueza e influencia, contra ella, una mujer cuya única arma era una convicción que ella misma apenas comprendía.
El conflicto familiar también se manifestaba en la ausencia. Ningún pariente lejano acudió en su ayuda, temiendo la mancha en su reputación. Las tradiciones mexicanas, que valoraban el honor y la comunidad, ahora se usaban como armas para aislarla y condenarla. El dilema interno de Elena se convertía en el centro de su existencia. Cada gesto de Lobo, cada eco de Mateo, la empujaba más cerca del borde del abismo de la fe. Se encontraba rezando, pero sus oraciones habían cambiado. Ya no le pedía a Dios que aliviara su dolor, sino que le diera una señal, una respuesta. «Dios mío, ayúdame a entender», susurraba al techo oscuro de su habitación. ¿Es él? ¿Es su alma? ¿O estoy siendo engañada? La lucha entre la lealtad sagrada a su esposo muerto y los sentimientos desconcertantes que el hombre vivo despertaba en ella era una tortura constante. La creciente tensión en la narrativa era palpable. Cada día, la presencia de Lobo se integraba más en la rutina de la hacienda, y cada día el cerco de don Ricardo y del pueblo se cerraba más. Los trabajadores comenzaron a renunciar, con miedo a las amenazas veladas de otros hacendados. La cosecha de las aceitunas se acercaba, y Elena se veía cada vez más sola, con solo un protector silencioso a su lado. La calma antes del clímax se establecía, una quietud cargada de electricidad, donde cada mirada intercambiada y cada hoja que caía parecía un presagio de lo que estaba por venir. El desarrollo de los personajes se profundizaba. Elena ya no era solo la viuda melancólica, era una guerrera, luchando una batalla en dos frentes, el externo y el interno. Su fuerza, antes pasiva y resiliente, se volvía activa y desafiante. Lobo, por su parte, evolucionaba de una bestia a una figura de misterio y gentileza. Sus acciones, aunque silenciosas, revelaban una profundidad de carácter y una nobleza que contradecían completamente su apariencia inicial. No era un proyecto de civilización, sino un maestro silencioso, forzando a Elena a cuestionar todo lo que sabía sobre el amor, la pérdida y el mundo. La influencia de las tradiciones mexicanas se manifestaba en el conflicto de Elena con la fe. Su educación católica le había enseñado sobre el cielo, el infierno y la santidad del alma. La idea de la reencarnación era extraña, pagana. Sin embargo, el realismo mágico, tan presente en la cultura latinoamericana, permitía la coexistencia de lo milagroso con lo mundano. Era en ese espacio liminar donde vivía Elena, entre la doctrina del Padre y el milagro que ocurría en su patio trasero. Su viaje se convertía en un reflejo de una cultura que acepta que hay más misterios entre el cielo y la tierra de lo que la lógica puede explicar. La fuerza de voluntad de Elena, un rasgo representativo de los valores mexicanos, era puesta a prueba a cada momento. Podría haber cedido a la presión, entregado a Lobo y recuperado su posición en la comunidad. Sería el camino más fácil, pero algo dentro de ella, quizás el amor inquebrantable por su familia, la que tenía y la que perdió, se lo impedía. Estaba defendiendo el legado de compasión de Mateo, aunque eso significara convertirse en una paria. Su lucha era por el honor de su casa, un honor que definía no por la opinión de los demás, sino por la rectitud de sus propias acciones. Las debilidades de Elena también eran expuestas. Su soledad la hacía vulnerable. Su deseo de creer en lo imposible la cegaba a otras posibilidades. ¿Podría Lobo ser simplemente un hombre con un parecido asombroso y una intuición aguda? Se aferraba a la explicación sobrenatural porque la alternativa, que Mateo se había ido para siempre y ella estaba sola, era demasiado dolorosa para contemplarla. Este dilema, esta debilidad, la hacía profundamente humana y conectaba al espectador con su lucha, no solo contra don Ricardo, sino contra su propio dolor. Llegamos a un punto donde el alma de Elena está en un verdadero campo de batalla, dividida entre la razón y un milagro susurrado. La presencia de Lobo,
ha curado su soledad, pero la ha sentenciado al desprecio de todos. Cada día, la línea entre el hombre que él es y el fantasma de su esposo se vuelve más borrosa. ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Creerías en un milagro que el mundo llama locura o cederías a la presión para protegerte a ti misma? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta elección imposible. La noche cayó como un sudario sobre el valle, pero no trajo paz. El cielo, que durante el día había sido de un azul límpido, ahora estaba manchado con nubes oscuras y agoreras que rodaban desde las montañas, cargadas de electricidad. La tormenta que se formaba era diferente de las otras, más violenta, más primigenia. El viento azotaba los olivos, haciéndolos gemir como almas en pena. Elena observaba desde la ventana de la sala, el corazón oprimido por un presentimiento terrible. A lo lejos, en el anexo, la luz del candil de lobo era un punto de calma solitario en medio del caos inminente. Sentía que aquella noche era un punto de inflexión, un ajuste de cuentas con el destino que ella misma había invitado a su casa. El primer relámpago rasgó el cielo, seguido por un trueno que hizo temblar los cimientos de la hacienda. La lluvia se desplomó en cortinas densas, transformando la tierra seca en un mar de lodo. Elena encendió más velas, el sonido de la tormenta ahogando el silencio de sus pensamientos. Entonces, un destello cegador, más brillante y más cercano que los otros, iluminó la noche entera, seguido de un estruendo ensordecedor que sonó como si el propio cielo se estuviera partiendo. Elena gritó, agachándose instintivamente. Cuando miró hacia afuera de nuevo, el horror le heló la sangre. El viejo granero, la estructura más antigua de la hacienda, estaba en llamas. Una llamarada naranja y furiosa contra la oscuridad lluviosa. Aquel no era un granero cualquiera, era donde Mateo guardaba sus herramientas más preciadas, donde pasaba horas trabajando en sus proyectos, y aquella noche era el refugio de Relámpago, el caballo negro que había sido el orgullo de su esposo, un animal de espíritu indomable que se había negado a aceptar a cualquier otro amo. El fuego, alimentado por la madera seca y el heno, se propagaba con una velocidad aterradora. Los gritos de los pocos trabajadores que vivían en la hacienda se mezclaban con el relincho aterrorizado del caballo atrapado. Corrían con cubos de agua, un esfuerzo fútil y desesperado contra la furia del incendio, pero la entrada del granero ya era una boca de fuego intransitable. Mientras Elena se quedaba paralizada por el pánico y el dolor de ver otra parte del legado de Mateo convertirse en cenizas, una figura emergió del anexo. Lobo. Se movía con una velocidad y un propósito que ella nunca había visto. No dudó, no miró hacia atrás. Corrió directamente hacia el infierno de llamas. ¡No!, gritó Elena, su voz perdiéndose en el ruido de la tormenta y del fuego. «Vuelve, es demasiado peligroso». Pero él no la oyó o la ignoró. Sin miedo, se zambulló a través de la pared de fuego, desapareciendo en el humo negro y espeso que brotaba del granero en llamas. El tiempo pareció estirarse hasta el punto de ruptura. Cada segundo era una agonía. Elena contuvo la respiración, los ojos fijos en la entrada del granero, esperando, rezando a una entidad en la que ya no estaba segura de creer. Los trabajadores retrocedieron, protegiéndose los rostros del calor insoportable. La estructura gemía, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. La esperanza comenzaba a extinguirse junto con el oxígeno consumido por las llamas. No lo iba a lograr. Nadie podría. Cerró los ojos, incapaz de presenciar el final trágico de su acto de compasión, el fin de su milagro silencioso. Entonces, en medio del crepitar de las llamas, surgió una silueta. Lobo. No estaba solo. Guiaba a Relámpago por la rienda improvisada que había hecho con su propia camisa. El caballo, que momentos antes estaba enloquecido de terror, ahora caminaba a su lado, los ojos aún asustados, pero el cuerpo temblando de forma controlada.
sumiso. Pero no fue solo el rescate lo que hizo que el corazón de Helena se detuviera. Fue cómo lo había hecho. Mientras guiaba al animal hacia la seguridad, Lobo emitía un silbido bajo y peculiar, una melodía de 3 notas, y hacía un chasquido suave con la lengua. Era la misma técnica, el mismo sonido exacto que Mateo usaba. Un secreto entre hombre y caballo que había muerto con él. En ese instante todo el castillo de dudas de Helena se derrumbó. No era un eco, no era una coincidencia, era él. La certeza la golpeó con la fuerza de un rayo, una verdad aterradora y milagrosa que inundó su alma. Las lágrimas que vinieron no eran de tristeza o miedo, sino de un reconocimiento catártico. Era Mateo de alguna forma, de una manera que desafiaba la lógica y la fe. Él estaba allí. Detrás de ella, el techo del granero se derrumbó en una lluvia de chispas y madera quemada. Lobo había salvado la última chispa viva del espíritu de su esposo, y al hacerlo, se había revelado. Mientras el fuego comenzaba a ceder bajo la lluvia torrencial, otro tipo de tormenta se aproximaba. Desde el camino principal, un brillo de antorchas se acercaba, un ejército de sombras marchando hacia el recuerdo. Era don Ricardo. Aprovechando el caos del incendio como un pretexto divino, había reunido a un grupo de hombres del pueblo. Sus mentes envenenadas por el miedo y la superstición. Llevaban horcas, machetes y una convicción ciega. A sus ojos, el fuego no había sido un accidente de la naturaleza, sino un acto del demonio que Helena albergaba, y venían a exorcizar el mal. La multitud se detuvo frente a la casa, sus rostros iluminados por las llamas parpadeantes de las antorchas y del granero moribundo. Don Ricardo dio un paso al frente, la expresión sombría y satisfecha. «¡Helena!», bramó, su voz superponiéndose al sonido de la lluvia. «¡Se acabó! Mira la destrucción que has traído a tu casa. Esta criatura profana intentó destruir el legado de tu esposo. Entrégalo a nosotros antes de que destruya todo lo que queda». La multitud gritó en concordancia, una oleada de odio y pánico. No veían a un héroe que acababa de arriesgar la vida, sino a un incendiario, a un monstruo. Helena se vio acorralada. Detrás de ella, Lobo permanecía quieto, el caballo salvado resoplando suavemente a su lado. Frente a ella, un muro de distinto, rostros hostiles, gente que conocía, sus vecinos, ahora convertidos en una turba justiciera. El dilema que la atormentaba en silencio, ahora se convertía en una elección pública y peligrosa. Entregar al hombre que era la prueba viva de un milagro, el regreso imposible de su amor, o luchar por él contra todos, defendiendo una verdad que nadie creería, el honor de su familia, la seguridad de su tierra, todo estaba en juego en ese momento. Su elección se hizo en el instante en que la certeza la inundó. Dio un paso al frente, colocándose deliberadamente entre Lobo y la multitud. Sus hombros estaban rectos, su barbilla erguida. La viuda melancólica y solitaria había desaparecido, dando lugar a una leona protegiendo a su cachorro. El miedo se había ido, reemplazado por una furia fría y una claridad absoluta. Miró a los ojos de don Ricardo, y él vio allí no a la mujer que esperaba intimidar, sino a una fuerza de la naturaleza tan indomable como la tormenta que los rodeaba. Estaba lista para la batalla final por el alma de su casa. «Esta tierra todavía me responde a mí, Ricardo», dijo Helena, su voz cortando la noche, tranquila y letal. «Nadie va a dar un paso más». Se giró hacia la multitud. «Ustedes me conocen desde que era una niña, conocieron a mi esposo, y ahora vienen a mi casa con antorchas a atacar a un hombre que acaba de salvar el recuerdo más querido de Mateo. Mírenlo, él no es el monstruo es el miedo que han dejado crecer en sus corazones, un miedo plantado por un hombre que solo codicia lo que es mío». Su valentía silenció a la turba por un momento, la verdad en sus palabras resonando incómodamente. La vacilación de la multitud enfureció a Ricardo.
No escuchen su locura. Está hechizada. Atrápenlo, ordenó señalando al lobo. Uno de los hombres, más valiente o más tonto que los otros, avanzó, el machete en alto. La confrontación física era inminente. Helena se preparó para el impacto, lista para lanzarse frente al lobo, para convertirse en un escudo humano. La violencia estaba a un segundo de distancia, el punto de no retorno de toda una comunidad a punto de ser cruzado. El aire crepitaba con una tensión que era más fuerte que la de la tormenta. Pero antes de que el hombre pudiera alcanzarla, Lobo se movió. Con una agilidad sorprendente, se colocó frente a Helena, protegiéndola con su propio cuerpo. La multitud retrocedió un paso, esperando un rugido, un ataque salvaje. En cambio, el silencio fue roto por una voz clara, fuerte y resonante que nadie allí, excepto Helena en un susurro, había oído jamás. «Déjenla en paz», dijo Lobo. El impacto de aquellas palabras fue tan eficaz como un disparo de pistola, paralizando a todos. El monstruo hablaba, y su voz era la de un hombre. No miró a la multitud. Sus ojos estaban fijos en don Ricardo, clavados en él con una intensidad acusadora. «¿Hablas del legado de Mateo, Ricardo?», continuó Lobo, cada palabra cayendo como una piedra. «Tú, que estuviste junto a su lecho de 1900 a muerte, sosteniendo su mano. Tú, que le hiciste una promesa solemne». La multitud murmuraba, confundida. ¿Cómo podía ese salvaje saber tal cosa? Don Ricardo palideció, una gota de sudor corriendo por su sien a pesar del frío de la lluvia. Abrió la boca para protestar, pero no le salió ninguna palabra. Lobo dio un paso al frente, su presencia dominando la escena. «Yo también estaba allí», dijo, su voz ahora más baja, pero cargada de un dolor antiguo. «Escuché la promesa que hiciste, que cuidarías de Helena y que jamás tocarías un centavo de su herencia a cambio del silencio de Mateo sobre la deuda que tenías con él, la deuda que te habría llevado a la ruina». La revelación cayó sobre la multitud como una bomba. El secreto más profundo de don Ricardo, un secreto que creía haber sido enterrado con Mateo, acababa de ser expuesto por un hombre que ni siquiera debería existir. La confrontación alcanzó su punto álgido. La violencia de las antorchas y los machetes fue reemplazada por la violencia de una verdad revelada. Don Ricardo estaba expuesto, su honor deshecho, su codicia revelada frente a los mismos hombres que había incitado. Helena miraba a Lobo, ya no como la reencarnación de su esposo, sino como algo más complejo, un mensajero del pasado, un guardián de secretos. La cuestión de quién era él de repente se volvió menos importante que lo que era su protector, la justicia de Mateo. La noche aún no ha terminado y el giro ha conmocionado a todos. No te pierdas lo que sigue. Suscríbete para ver cómo se resuelve esta historia. El silencio que siguió a la revelación del Lobo fue más profundo y más pesado que cualquier tormenta. Sus palabras flotaron en el aire húmedo, una verdad innegable que desarmó a todos. La multitud, que momentos antes era un monstruo de muchas cabezas movido por el odio, ahora se fragmentaba en individuos, hombres que bajaban la vista, avergonzados. Las antorchas, que antes eran armas, ahora parecían solo iluminar la fealdad de su miedo y de su credulidad. El machete del hombre que había avanzado cayó de su mano, golpeando el lodo con un sonido sordo. La farsa de don Ricardo había sido desenmascarada de forma tan completa y pública que no había defensa posible. Estaba desnudo, despojado de su falso honor. Don Ricardo miró a su alrededor, buscando un rostro amigo, una señal de apoyo, pero no encontró nada más que acusación y desprecio. Sus hombros, antes tan arrogantes, cayeron. Sin una palabra, sin una última protesta, se dio la vuelta y se retiró, engullido por la oscuridad de la que había venido. Su partida no fue la de un líder,
sino la de un cobarde expuesto. Uno por uno, los otros hombres siguieron su ejemplo. No pidieron perdón, pues la vergüenza era demasiado grande para las palabras, pero sus gestos eran elocuentes. Las antorchas se apagaron en el lodo y se dispersaron en silencio, dejando a Elena y Lobo solos frente a la casa con los escombros humeantes del granero y la promesa de un nuevo amanecer. Pentosí. La seguridad de la cocina, con el olor a lluvia y humo aún en el aire, Elena finalmente se giró hacia el hombre que había salvado su vida de todas las maneras posibles. La pregunta que ardía en su alma desde el primer susurro, finalmente salió a la luz, no con miedo, sino con una serena necesidad de comprender. ¿Quién eres?, preguntó. La voz suave. Lobo, el hombre de la montaña, la miró, y en sus ojos ya no había la ferocidad de un animal enjaulado, sino la sabiduría tranquila de la propia tierra. Se sentó a la mesa de Mateo, en el lugar que siempre había estado vacío, y comenzó a hablar, su voz llenando el silencio de 13 años. Él no era Mateo, no era su reencarnación, ni su fantasma. La verdad era al mismo tiempo más simple y mucho más fantástica. Le contó sobre un pacto antiguo, una tradición de las gentes de la montaña, olvidada por el pueblo del valle. La montaña, explicó, tiene memoria. Y Mateo, en sus últimos días, sabiendo que la muerte se lo llevaría y que la codicia de Ricardo amenazaría a Elena, subió a la montaña, buscó a un anciano, un guardián de las viejas tradiciones, e hizo un pacto. Entregaría sus recuerdos más fuertes, sus secretos más profundos, a la montaña, a cambio de una promesa, que si un día Elena estaba en peligro mortal, la montaña enviaría un protector que llevaría ese conocimiento. Lobo era ese protector, un hombre nacido y criado en la naturaleza salvaje, elegido para ser el recipiente de los ecos de Mateo. No tenía las emociones de Mateo, ni su personalidad, pero cargaba sus conocimientos como un fardo sagrado, activado solo en el momento de mayor necesidad. El susurro, la técnica con el caballo, el secreto de don Ricardo, eran memorias de Mateo que emergían a través de él para proteger a la mujer que su amor no podía abandonar, ni siquiera en la muerte. Era un milagro, sí, pero no el de la resurrección. Era el milagro de la persistencia del amor, un amor tan fuerte que se inscribió en el propio paisaje. Al oír la historia, una paz profunda y liberadora envolvió a Elena. El peso que había cargado sobre sus hombros durante 13 años, la lealtad a un fantasma que le impedía vivir, simplemente se disolvió. Ya no necesitaba aferrarse al dolor para honrar la memoria de Mateo. Al contrario, entendió que el amor de él no era una cadena que la ataba al pasado, sino una fuerza activa, protectora, que le había dado un futuro. Lloró, no las lágrimas amargas del luto, sino las lágrimas dulces de la liberación. Estaba libre, libre para extrañar a Mateo sin ser prisionera de él, libre para vivir de nuevo. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, tanto literal como espiritual. El granero fue reedificado con la ayuda de algunos vecinos que, en un gesto de arrepentimiento silencioso, venían a ofrecer su trabajo. Lobo, pues ella continuó llamándolo así, el nombre que le había dado, se quedó. Ya no era un prisionero o un misterio, sino un compañero. Trabajaban codo a codo en los campos de olivos, su fuerza y su conocimiento de la tierra uniéndose a la determinación y experiencia de ella. La comunicación entre ellos se componía de pocas palabras, pero de una comprensión mutua y profunda. El recuerdo volvió a respirar. La melancolía dio paso a una serenidad productiva. El padre Miguel se convirtió en un visitante regular, su rostro ya no surcado por la preocupación, sino por una curiosidad humilde. Él y Lobo tenían largas conversaciones, el padre hablando de Dios y de la doctrina, Lobo hablando de la tierra y de sus espíritus. El padre no lo llamaba hereje, sino uno de los muchos misterios de Dios. La comunidad
Poco a poco, comenzó a aceptar. Veían la felicidad tranquila en el rostro de Elena. Veían la prosperidad volviendo a la hacienda y entendían que habían juzgado mal. Cuando la primera cosecha de aceitunas, después del incendio, se completó, Elena decidió dar una pequeña fiesta. No fue una gran celebración como las del tiempo de Mateo, sino algo más íntimo. Invitó a los trabajadores leales y a sus familias y al padre Miguel. Aquella noche, bajo un cielo estrellado, el sonido suave de una guitarra y risas discretas volvieron a llenar el patio de la hacienda. Fue una celebración de la resiliencia, del perdón y del recomienzo. Una fiesta popular en su forma más pura, un agradecimiento por la generosidad de la tierra y por la tenacidad del espíritu humano. Elena observaba la escena, una copa de vino en la mano, el corazón pleno. Lobo estaba sentado cerca de la hoguera, escuchando una de las historias de un trabajador mayor, una sonrisa genuina en su rostro. Él pertenecía a ese lugar ahora, tanto como ella. Él era el puente entre el mundo salvaje de las montañas y el mundo civilizado del valle, y ella era el puente entre su pasado de dolor y su futuro de paz. Juntos habían creado algo nuevo, un lazo forjado entre la naturaleza y la humanidad, nacido del eco de un gran amor. Más tarde esa noche, cuando los invitados ya se habían ido, Elena y Lobo caminaron hasta el punto más alto de la propiedad, desde donde se veían los campos plateados de olivos brillando bajo la luz de la luna. El aire estaba fresco y perfumado, con el olor a tierra y tomillo silvestre. Se quedaron en silencio por un largo tiempo. Un silencio que no era vacío, sino lleno de todo lo que habían pasado y todo lo que aún estaba por venir. Él era el regalo de la montaña. Ella era la reina del valle. Y el recuerdo era el reino que gobernarían juntos, en paz. Ella finalmente entendió el mensaje subyacente de su viaje. El verdadero amor nunca muere. Solo se transforma, encontrando nuevas maneras de proteger y cuidar. Y la verdadera salvajada no estaba en el hombre de la montaña, sino en aquellos que, en nombre de la civilización, usaban el miedo y el prejuicio para herir y controlar. La compasión que había sentido aquel primer día en la plaza no había sido una locura, sino el lenguaje más universal de todos, un lenguaje que la montaña y su corazón entendían perfectamente. El desenlace de su historia no fue el de reemplazar un amor, sino el de permitir que ese amor evolucionara hacia algo nuevo y hermoso. Ella y Lobo, dos almas solitarias de mundos diferentes, habían encontrado el uno en el otro no un eco del pasado, sino la promesa de un futuro donde la memoria era una bendición, no una carga, y donde la frontera entre lo salvaje y lo civilizado era simplemente una línea dibujada en la arena, fácilmente borrada por el viento y la lluvia. La historia de ellos se convirtió en una leyenda susurrada en el valle, un cuento sobre la viuda y el hombre bestia que la salvó. Pero para Elena y Lobo era simplemente la vida, su vida, tranquila y extraordinaria. Eran la prueba de que los lazos más fuertes se forjan en las circunstancias más improbables, y que a veces es necesario abrazar lo que el mundo llama monstruo para encontrar la propia humanidad. Después de todo, ¿hasta dónde se extienden los ecos de un gran amor? Y si el alma que perdimos pudiera de alguna forma encontrar un camino de regreso para protegernos, ¿la reconoceríamos, incluso si viniera disfrazada de un misterio salvaje? ¿Qué piensas tú? Deja tu reflexión en los comentarios y, si las historias que tocan el alma son lo que buscas, suscríbete a nuestro canal para más narrativas emocionantes como la de Elena.